buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que me estés escuchando. Quiero compartir con ustedes un nuevo mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de hoy se titula Cinco marcas de los verdaderos discípulos de Jesucristo. Cinco marcas de los verdaderos discípulos de Jesucristo. Está basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, de los versículos 24 al 42. No voy a leer el pasaje. Por favor, ustedes léanlo. Les repito cuál es el pasaje. Mateo 10, del 24 al 42. Mm, bueno, quiero hablar de estas cinco marcas para saber si ustedes las pueden notar en sus vidas. Si están observando, si ya son por algún tiempo cristianos, deben de observar estas marcas. Si no, bueno, tenemos que aplicarnos, tenemos que mejorar nuestro discipulado, nuestro seguir a Cristo. Bueno, por favor lean este pasaje en sus casas. Mateo 10, del 24 al 42. Marca número uno de un genuino discípulo de Jesucristo. No teme al mundo. No teme al mundo. Eh, bueno, el versículo 26 dice, no les temáis al mundo, no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de saber, de ser revelado, y nada oculto que no haya de saberse. Bueno, y el versículo 28 también dice que no temamos, dice, no tengáis temor de los que matan el cuerpo. Bueno, esta es una marca de un verdadero discípulo de Jesucristo. No tiene miedo, miedo al mundo, al que dirán. Los que temen al mundo, pues se quedan paralizados, no predican, no dan testimonio de Jesucristo, no hacen discípulos. Y cuando dicen, vamos a tener salida evangelística, y ellos, ¡pum!, no, no están en esas pues campañas evangelísticas o de salir a predicar el evangelio. No, no van, tienen miedo, porque temen más al mundo que a Dios. No, porque me pueden ver mis amigos. No, porque me voy a encontrar a algunos vecinos. Entonces, ¿por qué tienen ese temor? Bueno, mm, tienen más miedo al mundo que a Dios. Quieren quedar mejor con el mundo que con Dios. En primera de Juan 2:15, por eso dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y en primera de Juan dice, primera de Juan 2:19, mm, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Nerón quemó Roma, le echó la culpa a los cristianos fueron echados a las fauces de los leones y ese genocidio quedó impune. Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino promovieron un narcogobierno aquí en México. ¿Estaba implicado Felipe Calderón? Muchos se preguntan. No lo sabemos. Tal vez. Y tal vez quede impune Felipe Calderón y otros políticos. Pero aquí dice, este pasaje dice que un día se sabrá la verdad y el culpable recibirá el castigo eterno. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado. Y ese día será de castigos y de recompensas eternas. Así que, discípulo de Jesucristo, no temas al mundo. No temas, porque no hay nada oculto que no será revelado. Y también tus pecados ocultos. Pero si tú los confiesas y los echas sobre Jesucristo, Jesucristo los elimina, los borra.
y no aparecerá en tu cuenta. Bueno, en 2 Corintios 5:10 habla de ese día del juicio donde todo se sabrá, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba las cosas hechas cuando estábamos en el cuerpo, según lo que hubiéramos hecho, ya sea bueno o ya sea malo. Y en 1 Corintios 3:12 dice, si alguno edificare sobre este fundamento que es Cristo, oro, plata o piedras preciosas, o por otro lado, si edificare con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será probada por fuego, y el fuego revelará la obra de cada uno, ya sea cual sea. El fuego la probará. El fuego probará las dos obras: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. El fuego. ¿Cuál prevalecerá? ¿Cuál quedará? ¿La madera, el heno y la hojarasca? No, se esfuman. Ni cenizas a veces quedan. Pero el oro, la plata y las piedras preciosas salen hasta mejor purificadas. Así va a ser el día del juicio final. Jesucristo nos dice con toda claridad y con toda sinceridad lo que cuesta seguirlo. Si alguien te predicó que seguir a Cristo era sinónimo de comodidades, lujos, salud, riquezas, felicidad en tu casa, no es cierto. Te engañaron, así no es un discípulo de Jesucristo. Los que predican eso no son cristianos, son para de sufrir, la teología de la prosperidad. No es cierto. Vas a sufrir persecución. Te van a perseguir las religiones, gobiernos, los de tu propia casa. Es un camino angosto, es un camino difícil, pero no temas, no temas, no temas. Dios controla todos los pequeños eventos de tu vida. Vales más que las pequeñas aves que cayeron en la red y que son vendidas en el mercado. Tus cabellos todos están contados. No temas, Dios te cuida, no va a pasarte nada que Él no quiera. Por eso un himno que nosotros cantamos dice, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Valemos más que muchas aves de esas. No temas. Marca número 2. Un verdadero discípulo de Jesucristo no niega a Jesús. Versículo 32. El versículo 32 dice, pues cualquiera que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Mas cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Muchas veces en la historia de la humanidad, ser discípulo de Jesucristo era considerado un crimen digno de muerte. En esos casos, a los acusados les preguntaban, ¿eres seguidor de Cristo? Y si contestaba que sí, lo echaban a la fauce de los leones. Si contestaba que no, podía seguir viviendo. Esto no es una historia tan antigua. En estos tiempos han surgido persecuciones de este tipo en África, en China, en la India, en países musulmanes, donde predicar el evangelio es un crimen. Y Jesucristo nos advierte que un poco antes de su segunda venida, habrá una gran tribulación contra los cristianos, comandada por el mismo anticristo. El que niegue a Jesucristo y acepte la marca de la bestia salvará su vida momentáneamente, pero la perderá eternamente. Por eso en las iglesias cristianas, cuando recibimos nuevos miembros, les pedimos que confiesen delante de la congregación a Jesucristo, que creen en Él, que confían en Él y aceptan a Jesucristo como su Señor. Lo dice en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Hay ocasiones que negamos a Cristo. Nos ocurre a todos. Le ocurrió, por ejemplo, al apóstol Pedro. Cantó el gallo. Cristo lo miró y lloró amargamente. Días después, Cristo vino a restituirlo. No fue una negación permanente. No fue una negación que normalmente Pedro la hacía. Fue una excepción. No era su norma de vida de Pedro. Y si tú normalmente anuncias, yo soy seguidor de Cristo, pero en algunas ocasiones lo niegas, pídele perdón al Señor y te restaurará. Hay ocasiones que a veces no confiesas a Cristo para que no te hagan burla tus amigos o tus vecinos. No es necesario que andemos anunciando que somos seguidores de Cristo sin ton ni son. No, no, no. No es tampoco de eso se trata, pero a veces es necesario confesarlo. Por ejemplo, tus vecinos que vives con ellos ya muchos años, ¿saben que eres cristiano? ¿Y tus parientes, todos, saben que eres cristiano? Y a veces no lo saben, lo estamos negando. Y también a veces callar es igual que negar, como en estos casos que les estoy diciendo. Y a veces nuestros actos también niegan que somos seguidores de Jesucristo. Examínate. ¿Eres un discípulo genuino? Si tenemos que confesar a nuestro Señor Jesucristo, no importa si es una situación difícil, hostil, confiésalo delante de los hombres. Y la promesa es, yo te confesaré delante de mi Padre también. El verbo te confesaré está en futuro, porque va a suceder en el día del juicio final. Sí, Padre, Él hizo toda esa lista que te presenta de ese acusador. Es cierto, lo hizo, pero yo pagué por todos ellos. Yo lo compré con mi sangre. Te va a confesar delante de su Padre. Yo pagué por sus pecados con la sangre preciosa. Me pertenece. 3. Un verdadero discípulo del Señor Jesucristo abandona a su familia si es necesario. Si es necesario. Versículo 34 dice, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No, no vine para meter paz, sino espada. Si crees que vine a tu vida para que tengas paz con el mundo y los hombres, te estás engañando. Vas a enfrentar controversias. Te van a decir, fanático, ignorante, aleluya, traidor, dejaste la religión de tus padres y muchas otras cosas más. A Jesucristo se le describe como el príncipe de paz. A su reino se le describe como un reino donde abunda la paz. Y Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿hay contradicción? No, no hay contradicción. En cuanto viene Jesucristo a morar en nuestro corazón, tenemos una paz que no entendemos, que no conocíamos. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero al mismo tiempo entramos en una guerra contra el mundo, contra nuestras concupiscencias y contra las huestes de Satanás. Ahí está la paz y la guerra, la paz y la espada al mismo tiempo. Versículo 35, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre,
y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama más a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Bueno, esta es una de las pruebas más claras de que tu relación con Jesucristo es genuina o es falsa. Cuando tus padres te dicen, escoge tu religión o yo, y tú escoges a Cristo. O si tu esposo te dice, si te haces cristiana me divorcio, y tú te haces cristiana. No importa si tu esposo te abandona, te haces cristiana. O tu hijo o quien sea. Gracias a Dios, yo no tuve la necesidad de dejar a mi esposa e hijos, pero a mi esposa la abandonaron sus hermanos, le dejaron de hablar. Cuando íbamos a visitarlos decían, tenemos que irnos ya, lo siento, adiós. Se iban. Sufrió. Esta es la espada. Pero gracias a Dios ahora ya la aceptan. Primera a los Corintios 7:12. Esto es importante. Primera a los Corintios 7:12. ¿Qué hacer si algún hermano es cristiano y su esposa es incrédula? ¿Qué hago? O al contrario, ¿qué hace una esposa si su esposo es incrédulo? ¿Lo tiene que dejar? No, oigan. Dice primera a los Corintios 7:12. Si algún hermano tiene esposa incrédula y ella consiente morar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido incrédulo y él consiente para morar con él, con ella, no la deje, porque el marido incrédulo es santificado por la esposa y la esposa incrédula es santificada por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. 4. Marca número 4 de un verdadero discípulo de Jesucristo. Está dispuesto a dar su vida por Cristo cuando se necesite, si es que es llamado a darla. Está dispuesto a hacerlo, a dar su vida por Cristo. Son los mártires. Ha habido muchos mártires por ser de Jesucristo. Versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. En una de las iglesias de las que yo he estado, le pregunté a una jovencita que era maestra de niños. Le dije, oye, si llegaras a la gran tribulación y te preguntaran, ¿renuncias a Cristo? Vivirás. Si no renuncias, vas a morir. ¿Qué harías? Y ella dijo, yo no renunciaría. No sabemos qué buena intención tuvo. Ojalá que así sea, que sí sea cierto. Bueno, yo quiero explicar qué significa tomar tu cruz. Tomar tu cruz significa estar dispuesto a morir antes de renunciar a Cristo. Yo he escuchado a maestros de Biblia que dicen que tu cruz es tu marido borracho, tu hijo drogadicto, tu adolescente rebelde, tu vecino que molesta mucho en la noche, hace mucho ruido. Un estudiante dijo que su cruz era la materia de física y matemáticas. Bueno, no. Tomar tu cruz es estar dispuesto a morir por Cristo. Y la última, 5, marcas de que si eres un verdadero discípulo de Cristo o no. Un verdadero discípulo de Jesucristo es de bendición a otros. Vean el versículo 40, Mateo 10:40, dice, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, en el nombre de profeta, galardón de profeta recibirá. Bueno, termino con esta anécdota, ya terminé el mensaje. Creo que algo de la presión se me bajó, pero quiero terminar el mensaje.
Termino con esta anécdota histórica. Sucedió cuando Napoleón, con todo su ejército francés, se internó para conquistar todo el vasto territorio ruso. Eh, Le llegó, iba dominando, por supuesto, Napoleón, pero llegó el invierno y esa fue su perdición de Napoleón. Eh, Llegaron a una zona y mm, los cosacos rusos derribaron todos los puentes que había en el río, un enorme río, el Gobi o algo así. Volga, no sé qué río, no sé qué río era, pero un río enorme. Estaba medio congelado el río y derribaron todos los puentes, quedaron atrapados todos los soldados franceses y Napoleón. Y pues estaban ya sitiados, iban a ser presa. Entonces no les quedaba otra que construir un puente. Y soldados voluntarios fueron para sostener unos pilares para que no se movieran y que era un puente de esos movedizos que pasaban y se movían todos, pero tenían que estar allí sosteniendo unos pilares 4 soldados. Y así hicieron el puente y salieron a la salvación todos los soldados. Y Napoleón dijo, ya, ustedes que están allí deteniendo los pilares, ya salgan. No pudieron, estaban congelados. Y ellos sabían que se estaban congelando y no se movieron. Prefirieron morir para la salvación de todos los demás. Napoleón lloró. Yo te invito a renovar nuestros votos, nuestros compromisos de ser discípulos de Cristo, obedientes, someternos a su señorío, a su voluntad. Si ha habido algunas fallas, como la negación de Pedro, Él te puede restaurar. Pidámosle perdón. Jesucristo, anhelamos ser verdaderos discípulos tuyos, seguirte sin miedo del mundo. Estamos dispuestos a amarte más que a nuestra familia o a nuestra propia vida. Si hay alguien aquí que aún no ha entregado su vida a Jesucristo como su Salvador, pedimos que el Espíritu Santo ahora redarguya de pecado. Esos pecados que si no los confiesas en este momento te llevarán un día al infierno. Pero si los pones sobre Jesucristo, el que murió por ti en la cruz hace más de 2000 años, Él te perdonará. Y Él te dará vida eterna y te llevará un día al cielo. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.